¿Cómo está, congresista? Muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Bueno, congresista, esta situación, voy a empezar por esto porque es un tema ligado y que atañe a los cajamarquinos, justamente el tema de la minería informal. Y lamentablemente el tema de la minería informal está avanzando a pasos agigantados. Tenemos varias provincias ya mapeadas que tienen justamente la actividad minera informal y esto acabando con la vida de muchos ciudadanos, como ha pasado en Sorochuco. Sí, la verdad es un tema preocupante que se está extendiendo a nivel nacional en realidad, ¿no? Cajamarca estuvo a salvo un tiempo, pero los últimos años se ha incrementado, ¿no? San Ignacio, Bambamarca, acá mismo lo que es la misma jurisdicción de la provincia de Cajamarca. De hecho, ese reinfo ya no debe existir, no debe prorrogarse, es más, debe eliminarse, porque este es el pretexto que han utilizado los mineros ilegales con el pretexto de que tienen su código de reinfo, pero que nunca se han formalizado en todo este tiempo. ¿Cómo podemos suplir el reinfo? Simplemente eliminarlo y que la minería tiene que ser con estándares ambientales, cosa que lo que hemos visto... O sea, no la pequeña minería, no la minería informal, sí la gran minería. ¿A eso se apunta? Es que ese es el tema que de alguna manera cuando nosotros han ido por el Congreso estos mineros ilegales, ellos manifiestan eso, ¿no? Entonces, congresista, usted quiere que la gran minería sí haga y nosotros no. Entonces, el tema no es eso, ¿no? Inicialmente, porque este reinfo viene creo del señor Ollanta Humala, era para la minería artesanal, aquellos que van con su palana y que extraen artesanalmente, ¿no? Pero ese reinfo era para ellos, pero ellos han utilizado el reinfo para hacer minería ilegal a grandes escalas, donde vemos maquinaria pesada, dragas, catarpilas en medio de los ríos contaminando, ¿no? Eso no debe ser así. Por otro lado, también el tema tiene que ser abordado de manera integral, porque cuando nosotros hemos conversado con alguna gente que se ha involucrado en este tema de minería ilegal, señalan, pues, ¿qué hacemos congresistas? Nos vamos a morir de hambre, dicen, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer. Entonces, ahí es cuando tiene que tallar el Estado, ¿no? Como lo que se hace en la selva, ¿no? Cuando erradicas el cultivo de la coca, pero le das un producto alternativo, el cacao, la ganadería, ¿no? Acá, lo que tenemos que hacer un abordaje integral. ¿Dónde van a ir nuestros hermanos ganaderos? Y eso no lo hemos tenido. O sea, el tema integral no se ha trabajado desde el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales que no han hecho nada, digamos, por impulsar, por inyectar recursos al tema agrario, agropecuario, agrícola, para que esa sea la alternativa digamos más inmediata y la más adecuada que podrían desarrollar los agricultores y no lo que ahora está pasando, ¿no? Que están yendo todos a trabajar a la minería informal. Sí, desde luego, por ejemplo, mire, ¿por qué no protegemos nuestra producción agraria y ganadera nacional? ¿Por qué Gloria, ese tarro de leche azul muy conocido que nosotros lo hemos visto desde niños, es producto de leche en polvo que traen del extranjero y que acá le meten líquido y dicen que es leche fresca? Cuando aquí nuestros ganaderos, el litro de leche está más barato que un litro de agua, ¿no? ¿Cuánto cuesta para producir un litro de leche? El agua va el empresario al manantial, lo envasa, lo purifica y lo vende. No puede ser posible que esto cueste más que la leche. Entonces, esto tiene que venir de proteger que no ingresen productos extranjeros que ya producimos aquí. Igual pasa con nuestros productores de arroz. Tendría que haber una ley, congresista. Esos proyectos yo los tengo ya en el Congreso. Usted ha presentado ya. He presentado ese proyecto, pero hay lobbies que hacen de estas que viven de exportar, que simplemente no avanzan nuestro proyecto, ¿no? Proyectos, por ejemplo, para que el sector agrario... Es decir, congresistas lobistas. Lobistas del sector de la derecha, sobre todo, ¿no? Acuérdense que nosotros ha llegado Perú Libre, que somos una minoría de izquierda, pero la mayoría son de la derecha. Todos los otros partidos, esos que dicen del centro, finalmente son también de derecha, y que finalmente se alían, ¿no? Recuerde usted que en la campaña de 2021 fuimos nosotros que propusimos el cambio de la Constitución. Se copiaron de eso inclusive los candidatos de APP, está grabado ahí, ¿no? En los videos, ¿no? El señor Cuña, el señor Lescano de Acción Popular, Podemos, todos los otros partidos. El momento que llevamos este proyecto al pleno, se opusieron, nos dejaron solos. De tal manera que aquí hay dos posiciones, la izquierda y la derecha. Lo que dicen ser de centro, estos sectores inclusive que también viven algunos de las ONGs que nosotros le decimos a los caviares, también son de derecha. Entonces, al fin y al cabo, no apoyan nuestra propuesta, ¿no? Aquí tiene que haber una reestructuración del sistema productivo y económico del país.
tengo que darle tecnología al agricultor, ciencia, para el Ministerio de Ciencia y Tecnología lo tenemos ahí, un proyecto que no conseguimos los votos para que se aprueben, para industrializar nuestro producto agrario, para darle valor agregado a nuestra minería, a todo lo que producimos acá, porque no podemos seguir como un país primario exportador. Entonces, allí viene realmente el gran problema. Esta de la minería ilegal es parte de ese problema, tenemos que abordarlo integralmente, ¿no? Potenciar la agricultura, la ganadería. Pero con el gobierno que tenemos no hay interés, creo que poco o nada se puede hacer. Entonces, ¿qué nos queda a los ciudadanos y qué queda en realidad a la población? Que siga encaminados en este tema de la minería informal, que siga avanzando y finalmente nadie diga nada porque la Fiscalía no está, porque el Ministerio Público tampoco, el Poder Judicial, la Policía, incluso las propias autoridades comunales trabajan en estos proyectos y nadie ha dicho absolutamente nada, ¿no? Incluyendo las autoridades regionales que acabo de nombrar al gobernador. Sí, lo preocupante es que la misma gente se está involucrando en estas actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de San Ignacio, la misma población tiene a sus familiares que están trabajando en esta idea. Cuando yo les digo, tienen que denunciar para que de alguna manera la Fiscalía instale una Fiscalía especializada en delitos ambientales, no denuncian porque es el familiar el que está ahí. Por eso les digo, es un tema complejo que hay que saberlo abordar, pero si no proponemos soluciones de fondo, como la que le menciono, ¿no? Fortalecer nuestra producción agraria y ganadera para que el agricultor viva holgadamente de esta actividad, con ciencia y tecnología, con maquinaria, con un mercado donde se pueda el productor vender su producción, nuestra producción aquí de leche, ganadería, la papa que tenemos en Cutervo y parte de la región Cajamarca, se pudre el producto. Sin embargo, las grandes pollerías de las grandes ciudades traen papa procesada de Europa, de Holanda, y le dan trabajo al extranjero y no le dan trabajo al productor peruano. Entonces, esta concepción, que no es de ahora de este gobierno ni la anterior, sino que es prácticamente impuesta desde que éramos colonia, tiene que cambiar. Y frente a eso, cuando uno propone eso, te tiran de terruco, de radical, y no nos dejan avanzar. Pero creemos que la gente ya se está dando cuenta y que en un nuevo proceso tiene que elegir a más gente que se identifique con los problemas del Perú profundo. O sea, quiere decir, lo ha dicho claramente usted, de que cuando quiere presentar una ley a favor del agro, por ejemplo, que eso nunca se va a dar, aparece la mayoría de congresistas que, como quien dice, no les conviene. Aprobarían una ley siempre y cuando haya algún interés económico del gran sistema, de los que manejan el país, ¿no? De tal manera que es imposible que se pueda decir, por ejemplo, el Perú está creciendo, pero crece para unos cuantos, para los dueños del Perú nada más, y realmente para los congresistas que tienen ahora un gran presupuesto. En consecuencia es difícil, ¿no?, de que usted de repente pueda querer o presentar este proyecto de ley porque nunca va a aprobarse, ¿no? Ahora, ¿usted qué tipo de ley es aprobado a favor del pueblo? Porque tengo entendido que presentó una ley, por ejemplo, para aumentar el sueldo de los trabajadores del Palacio de Gobierno donde usted trabaja. Que ha sido muy cuestionada. ¿Cuántos asesores tiene? ¿Cuántos trabajadores tiene usted, por ejemplo? ¿Qué hay sobre la ley de la delincuencia, del allanamiento? ¿Qué puede decirnos al respecto? Mire, nosotros en Cajamarca tenemos muchos proyectos. Yo tengo más o menos 33 leyes, más de 150 proyectos. La creación de la Universidad de San Ignacio, Cutervo, el personal de salud está muy contento con lo que se ha hecho, el personal de educación, los maestros, el tema de la agricultura, tenemos el Banco Agrario que hemos fortalecido para créditos a costos sociales, ya se ha avanzado ya. ¿En agricultura? ¿Qué es lo que mire, está...? Aquí hay que ver unas cuestiones previas, ¿no? Usted lo menciona muy claramente y tenemos identificado el problema, ¿no? Los que manejan el país son los poderes económicos, ¿no? Que son unas cuantas empresas nacionales, los banqueros, los mineros y las empresas transnacionales, como Telefónica, los que exportan el gas de camisetas. El único que puede hacerle paro, ponerle un control al poder económico es el poder político. El poder político es la única vía que tiene el pueblo para tomar el control. Sin embargo, el poder económico, ¿qué utiliza para evitar que la gente del pueblo... El poder político. Llegue al poder político? Han utilizado al Ministerio Público, aparte del Ministerio Público y el Poder Judicial, para denunciar a los líderes sociales, a los líderes sindicales y meterlos presos con este pretexto de la organización criminal. La ley de organización criminal, que usted menciona acá y le voy a explicar, tiene 24 años.
No le aplicaron a Odebrecht, por eso Odebrecht hasta ahorita ningún preso. Y sin embargo vemos a gente, sindicalistas, líderes sociales, luchadores, los que protestan, están presos. Uno de ellos es el presidente Castillo, preso por esta ley. Aquí no se le ha demostrado ningún delito, pero ya está preso. Y Odebrecht han confesado su delito y siguen libres. Frente a eso nosotros nos hemos dado cuenta, porque nos hemos preparado para eso, hemos estudiado historia, hemos estudiado derecho, nos damos cuenta que el sistema de justicia ha sido utilizado por el poder económico para subyugar al poder político. Digamos, ¿un campesino puede ser dueño de una empresa? No, imposible. El poder económico es imposible que el pueblo pueda. El poder político es el único al pueblo puede arribar, y en efecto lo hemos demostrado en 2021 con las elecciones. Entonces, no podemos quedarnos callados frente a estas normativas mal utilizadas, con vacíos que nosotros hemos querido corregir para que se procese a Odebrecht, al delincuente, al Tren de Aragua, que todos los días lo captura la policía y lo suelta. ¿Quién lo suelta? Los fiscales. Estos fiscales especializados en crimen organizado, que con la DIVIAT habían hecho una policía política para perseguir a los líderes sociales. Acá en Cajamarca, Gregorio Santos, preso. Primero le dijeron 30 años, de ahí 20, 15, ahora 6 años, pero ya lo destruyeron políticamente, lo sacaron de carrera. Gregorio Adubiri. O sea, esa es la mira, digamos, del poder económico, de traerse abajo al poder político que abriría el camino para que los ciudadanos tengamos todas las oportunidades que nos merecemos para que haya un pueblo adormecido. Efectivamente, le mencionaba, ¿no? ¿Cómo? El sistema ha cambiado de estrategia. Antes, el poder económico que maneja el poder político, ¿qué hacían? Antes fusilaban al que se oponía, ¿no? En las dictaduras militares te fusilaban si cuestionabas el gobierno, o te deportaban, o te metían preso de por vida. ¿Cómo? Calumniándote de terrorista. Ahora ese término ya no funciona. Ahora han utilizado esta ley de crimen organizado y te se indican cómo te desacreditas a un líder social. Te abro una carpeta por organización criminal. Hasta que pasen 9 años y demuestres que eres inocente, te han desacreditado frente al público, frente a la población, lo que le hicieron al presidente Castillo. A eso apunta la ley de crimen organizado. A eso apuntaba las modificaciones que hicimos a nosotros caso, para precisar y para realmente se investigue el crimen organizado, porque el Tren de Aragua sigue operando en las calles, porque esa ley no le aplicaron. Ingresaron al 2016 más de 3 millones de extranjeros indocumentados ilegales, al quien yo me enfrenté y me han amenazado de muerte, y nunca le aplican esta ley de crimen organizado. ¿Y son los que delinquen en el país? A Odebrecht nunca le aplicaron el crimen organizado. Al Club de la Construcción nunca le aplicaron el crimen organizado. Pero sí hay muchos presos que salieron, que protestaron en el 2022, 2023, están presos por organización criminal. Sino que ellos pues tienen, aparte del poder económico, los medios de comunicación limeños sobre todo, ¿no? Que tienen este monopolio, que mienten, ¿no? Y han generado y a mí me han dado duro. Pero yo no me voy a rendir, porque cuando queremos que el sistema cambie, es natural que ellos se defiendan. ¿Cómo se defienden? Atacándote, calumniándote, haciendo ver a las cosas diferentes. Esta ley nunca le aplicaron, por ejemplo, al Club de la Construcción. ¿Por qué no le aplican al sicario? ¿Por qué no le aplica? Esta ley de crimen organizado lo que le servía es para chuponear al político, o sea, para hacer reglaje, para inventar colaboradores eficaces. Samir Villaverde, Carolín López, quienes acusaron al presidente Castillo en su momento, están libres. ¿Han confesado su delito? No, porque eso no se demuestra nada. Y Odebrecht, barata, ha confesado que corrompió a todos los políticos acá en el Perú. Y ahora recién no ha pasado nada. Entonces, correcto. Congresista, si me permite, por favor, hay un oyente en línea, nos indica, vamos a atender la inquietud. Así, tenemos comunicación. Aló, buenas tardes. Contacto informativo de Continente. Su nombre, por favor. ¿De qué parte llama? Buenas tardes. Estamos en el aire. El congresista Américo Gonzalo está escuchando, no sé si sería tan amable. Nos indican que ya se fue la llamada, vamos a ir a la pausa, tras ella vamos a escuchar también la llamada seguramente de quienes quieran preguntarle al congresista y vamos a ahondar esta ley de crimen organizado, todas las modificatorias que se ha planteado de parte del parlamentario y que sin duda pues ha sido cuestionado. Volvemos luego a la pausa. Estamos de regreso a través de Continente, lo que prefiere la gente. Este es el espacio de contacto informativo y estamos conversando con el congresista por Cajamarca, Américo Gonza Castillo, sobre esto de la modificatoria en realidad de la ley contra el crimen organizado, ¿no? Una ley que tiene pues los objetivos claros, según el parlamentario lo explica, las reglas y procedimientos relativos a la investigación, al juzgamiento y a la sanción de delitos cometidos. Congresista, se ha cuestionado, digamos, esta modificatoria
a raíz de los puntos claros que se han propuesto. ¿Qué exactamente tiene, digamos, los puntos modificados? ¿Cuáles son? Mire, primero hay que tener en cuenta que esta es una ley que tiene 24 años. Correcto, o sea, por eso digo es la modificatoria, ¿no? Y durante todo este tiempo el crimen se ha aumentado, porque para quienes salieron a cuestionar estas modificaciones, les podríamos decir entonces por qué si esta ley era tan perfecta, por qué más bien el crimen aumentó. Entonces, lo que había pasado aquí, que habían hecho un negocio, los fiscales que investigan el crimen organizado con la DIVIAT, que es una unidad de la policía, que son los mismos, fíjese, todo está relacionado, ¿no? Los mismos que en el 2016 dijeron, vengan venezolanos, ingresen al país, que le vamos a dar todo, o sea, lo vamos a dar mejor que los propios peruanos, que el señor Kuczynski y todos sus ministros que salieron después de opinólogos, son los mismos que crearon una policía, una división de la policía, la DIVIAT, para apoyar a los fiscales que investigan el crimen organizado. Lo que pasa es que habían hecho un negocio redondo ellos allí, porque cuando catalogas a una investigación de organización criminal, se abren recursos en partidas secretas de inteligencia que no son fiscalizados. ¿Esto qué les permitía? Pagar informantes, pagar colaboradores eficaces, hacer reglajes, chuponear teléfonos, hacer seguimiento. Se entiende que la organización criminal es delitos graves, porque antes de eso hay una figura que es la banda criminal y finalmente el delito con su forma agravada y en su forma simple. Un sicario tiene cadena perpetua de por sí. Entonces, la organización criminal se entiende que es para perseguir al narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal, los delitos graves. Sin embargo, habían utilizado esta figura para perseguir a los líderes del pueblo, a los líderes sindicales, a los luchadores sociales. El mismo presidente Castillo es víctima de esta ley, pero no le aplican esta ley a Odebrecht ni al Club de la Construcción. Entonces nosotros, al darnos cuenta de esto, del estudio que hemos tenido y de la preparación que nos ha costado años, dijimos, hay que modificar esto para evitar justamente que se pervierta la justicia y que se investigue al Tren de Aragua, a Escota, a los Lobos, a los gallegos, que siguen operando en la calle, y ahí no se le aplica el crimen organizado, ¿no? Entonces, han saltado hasta el techo estos fiscales y esta policía especializada, porque se les acaba el negocio primero, en que eran utilizados para perseguir a los políticos, sobre todo de izquierda, que reclaman, y lo otro, porque tenían partidas secretas que no eran fiscalizadas y además tenían negocio con estudios de abogados privados al cual mandaban para que defiendan a los investigados. Entonces, de 500.000 de carpetas fiscales que existen por organización criminal, finalmente se van al año 10 a 12 personas por organización criminal, y todos los sicarios que están matando a los peruanos en la calle, ¿dónde están? Entonces, a ellos no les interesaba perseguir al delito, al delincuente, sino perseguir a los políticos que queremos cambiar el sistema. O sea, la ley estaba, pero estaba amañada, justamente calzando para quienes debería hacerse o aplicarse en este caso. Por ejemplo, a Odebrecht nunca se le aplicó organización criminal, porque nunca vimos que le allanaron a Odebrecht sus oficinas ni sus casas. Nunca le incautaron ni siquiera una bicicleta a Odebrecht. Más bien el Estado les devolvió a Odebrecht 600 millones de soles. Y todos estos fiscales que investigan a Odebrecht por 8 años, lo que han hecho es llenarse los bolsillos, porque están ellos investigados ahora por desbalance patrimonial. Y ni un responsable de Odebrecht preso. Es más, hace poco que recién dijeron que están solicitando cadena de prisión preventiva para Barata. O sea, es una burla para los peruanos, ¿no? ¿Y Domingo Pérez también está así? Yo también investigado por O sea, también cobra de Odebrecht. Viven de Odebrecht, mire, ve. O sea, no se salva ni José Domingo Pérez, ni tampoco... Ha sido una farsa, una mentira que nos ha engañado a los peruanos. Cuando nosotros hemos desenmascarado esto, han saltado hasta el techo a atacarnos. No entendemos que ellos por defender el sistema... ¿Está bien que Dina Boluarte desactive a la DIVIAC, a Harvey Colchado? Mire, esa policía era política, porque ya existe una policía de investigación criminal, que es una dirección, y existe una policía de fiscal que ayuda a las investigaciones, ¿no? Esa policía, por ejemplo, esa DIVIAT, se dedicó a hacerle reglaje a los sobrinos del presidente Castillo, a los ministros del presidente Castillo, al mismo Castillo. Entonces, hicieron... Y mire cómo ahora salen, al menos la señora ha tenido pantalones para matar a esta policía porque política. Le allanaron su vivienda por los relojeroles, a consecuencia de eso. Ese es lo que ellos dicen, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Pero ¿por qué no le allanaron a Odebrecht? ¿Por qué no le allanaron al Club de la Construcción? ¿Por qué siguen libres estas personas, no? Seguramente a ellos, en su afán de defenderse, ellos manifiestan, pero la realidad de las cosas es que habían hecho un negocio redondo con la migración descontrolada, con las investigaciones de organización criminal.
Porque si fuera así, ¿por qué el Tren de Aragua sigue en la calle? No, porque la policía todos los días los captura. O sea, el Poder Judicial y la Fiscalía siguen corruptos, entonces, mejor dicho, para ser más concretos. Siguen, no se puede confiar. No se puede confiar, porque ellos no persiguen el delito, ellos persiguen al inocente. Justo nosotros hablábamos hace un momento, o sea, ¿no? Cómo canjean, ¿no? Por eso ellos no quieren que participe el abogado de la defensa pública, porque con el abogado del patrocinado ellos pueden negociar el canje. Pero está mal, pues. Pero con el abogado de la defensa pública no se podría negociar. ¿Qué pasa si el abogado de la defensa pública, por ejemplo, a un allanamiento llega y puede llegar tarde, y mientras eso se pueden incluso desaparecer las pruebas, etcétera, lo que podría pasar, ¿no? ¿Qué estaba pasando más bien? ¿Cómo informan al lado revés, ¿no? Para desacreditar a quienes estamos ahí proponiendo esta reforma, ¿no? Como estaba antes la ley, tenían que esperar que el imputado traiga a su abogado de oficio, su abogado particular, ¿no? Y si no, procedían a hacer el registro, y eso más adelante se caía. Porque el investigado, pues, sobre todo los narcos, tienen estudio de abogados conocidos, famosos, ¿no? Decían, más adelante, iban al control del juez y decían, no, yo no tuve defensa eficaz, se caían todos estos procesos. Porque eso no vemos que ninguna banda de narcos ha sido capturada en los últimos años. ¿O a qué banda narcos conocida tenemos? No, ninguno. Los Tren de Aragua siguen operando. Pero ¿qué pasaba? Cuando nosotros le decimos, para evitar que el investigado, el allanado, se pase de listo y diga, esperen a que llegue mi abogado, o que no lleve abogado a propósito, nosotros dijimos, el fiscal tiene que ir desde el inicio con el abogado de la defensa pública, cosa que en ese caso, señor, no tiene abogado, acá está el abogado de la defensa pública, hasta que venga su abogado, el abogado de la defensa pública, que es un tercero neutral, que recibe un sueldo del Estado, y que no se va a prestar para justamente estos negociados. ¿Pero qué garantiza que no se preste ese abogado a negociar? Porque es un abogado que primero no sabe a quién va a ir a allanar, y segundo es que va a recibir un sueldo del Estado, porque es el otro más bien que le pague el investigado, ese está más apresto. Y además, recuérdese que eran del mismo abogado que la misma fiscalía le ponía al investigado. O sea, ¿qué objetividad puede ver? O sea, el fiscal, la DIVIA le decían al investigado, contrata tal estudio que ese te va a defender. Entonces allí había un negociado, entonces nosotros le hemos matado a ese negociado, por eso han saltado hasta el techo. Pero, o sea, ¿cómo ha quedado en definitiva esta situación de allanamiento? Porque se entendía que antes era de manera sorpresiva, sin abogado, sin nada, ¿no? Simplemente así iba la fiscal, las autoridades, y hacían el allanamiento. Como sigue siendo sorpresiva, ¿no? ¿Y va a continuar así o cómo está? Sigue siendo así. La única diferencia es que ahora, para evitar que el investigado tome como pretexto que no tiene un abogado o que no puede pagar, o que a propósito entre a tallar la defensa pública. Por eso pero de todas maneras no es necesario, pues, de todas maneras no es necesario, porque si no ya no se llevaría a cabo un buen allanamiento, ¿no? Se escondería todos los datos, información que debería recabarse. El factor sorpresa sigue ahí, Más bien, con la ley anterior había muchas deficiencias. Ahora lo que se está perfeccionando es para evitar que se frustren los allanamientos. Correcto. ¿Y hace poco allanaron a una congresista de sus oficinas, el domicilio, su departamento que era en Lima, y normal, ¿no? Sigue. Ha sido un montaje que han hecho justamente para ellos seguir lucrando con la desgracia de la gente. ¿Por qué no está preso de Veciclub de la Construcción, el Tren de Aragua, los Lobos, los Gallegos? Siguen libres en la calle. Y vemos inocentes presos. Claro, o sea, aquí hay una preocupación, ¿no? Que los congresistas, como usted sabe, seguramente, no creo que quiera tapar el sol con un dedo, de que creo que ni tienen ni el 3% de aprobación. Entonces, usted dice que sí está queriendo proponer leyes a favor del pueblo. ¿Cuáles son esas leyes? Pero como le decía hace un rato, no se olvide, usted propuso una ley, por ejemplo, para aumento de sueldos a los trabajadores del Palacio de Gobierno donde trabaja usted, ¿no? Eso es parte de interés personal, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tiene usted? ¿Cuántos asesores? Esa es otra mentira también, ¿no? Yo he presentado muchos proyectos para los sindicatos de los diferentes sectores. Ayer estuve reunido con el de los CAR regular. Más de 20 proyectos para los sindicatos. ¿Ese proyecto de ley que ha presentado? Es totalmente mentira, porque esa plaza donde yo trabajé está ocupada por otra persona. O sea, pero sí ha presentado el proyecto de ley para aumentar el sueldo de los trabajadores del Palacio. No solamente para el Palacio, para los sindicatos del sector salud, el INPE, por ejemplo, los serenos, de los maestros, que son trabajadores. Y para que vea usted cómo están desatendidos los trabajadores que en el mismo Palacio de Gobierno, que trabajan para el presidente de la República, cualquiera que sea, porque ellos son nombrados allí, están así como estarán en las regiones, en las fronteras. De tal manera que aquí
aquí tiene que haber una reforma estructural de los trabajadores que tienen un sueldo estable, pero también de los emprendedores. La ley? ¿Qué señala? ¿Cómo lo va a beneficiar? Lo que estamos proponiendo es a nivel nacional el proyecto 6368 para que los CAS, por ejemplo, tengan beneficios laborales. Los CAS no han trabajado, por ejemplo, en la pandemia, en el sector salud, y sin beneficios laborales. Y hay otro grupo que son los terceros, que prácticamente son tratados como máquinas, que tienen que tener recursos. Eso le ha parecido mal pues a los patronales, a las grandes empresas, al mismo Ministerio de Economía, que no quiere cobrar la deuda tributaria a las grandes empresas. Telefónica debe 7.000 millones, Bacos 5.000 millones, los bancos, las mineras, los grandes medios de comunicación no pagan impuestos. Ahí hay dinero suficiente para cerrar las brechas en salud, en educación, en vivienda, en agua y saneamiento, para pagar los derechos laborales a los trabajadores, ¿no? Entonces, por eso atacan al congresista que les hace ver su vida. El único que ha dicho en el Pleno del Congreso la realidad de Odebrecht, el tema del negociado que tienen de organización criminal que supuestamente luchan cuando hacen sus negociados, el que habla de la deuda tributaria de las grandes empresas de Telefónica, de Bacus, he sido yo. Por eso los ataques a mi persona, y el que además está apoyando a los trabajadores, he sido mi persona. Por eso se entiende que ellos pues no quieren que les digan sus verdades, ¿no? Y utilizan a los medios limeños para difamarme. Pero entiendo, nosotros no vamos a retroceder en este trabajo que hemos emprendido, porque el tiempo nos va a dar la razón. Pregúntenles si a los trabajadores del sector salud, si no están de acuerdo con este Congreso. De repente estaremos en el 3%. A esta ley que usted propuso en favor de todos los trabajadores, o sea, no solamente los trabajadores del Congreso, se entiende, sino del resto de sectores, ¿ha tenido apoyo del resto de parlamentarios? ¿Sus colegas qué han dicho a esto? Mire, estamos buscando los votos, ya lo aprobamos en la Comisión de Trabajo, nos falta la Comisión de Presupuesto, luego tendrá que pasar al Pleno, ¿no? Hemos encontrado mucha resistencia ahí por parte de algunos congresistas que no piensan en los trabajadores, ¿no? Fíjese, si el pueblo somos más, ¿por qué en el Congreso los congresistas que proponemos en beneficio de la población somos pocos? Porque justamente lo que le decía hace un momento, ¿no? El poder económico financia partidos, lo hemos visto que hay personas investigadas por financiamiento ilegal, para que lleguen personas que no van a pensar como el pueblo, ¿no? De alguna manera el poder económico se blinda, ¿no? Financiando partidos, financiando a gente, y si esto no le funciona, meten preso acá al líder. Congresista, ¿no? ¿Cree que la aprobación del 3 al 4% del Congreso es meritorio? Mire, nosotros consideramos que en ese 4% estamos nosotros, Perú Libre, ¿no? El resto responderá por lo que hace o por lo que deja de hacer. Finalmente. ¿Y la aprobación del Ejecutivo? Mire, nosotros lo hemos dicho acá y lo repito una vez más. La señora Boluarte está gobernando con un programa que perdió las elecciones el 2021. El 2021 la gente mayoritariamente votó por un programa de izquierda popular, la de Perú Libre, la que yo me he mantenido firme allí. Cuando llegó el presidente Castillo, él tampoco lo implementó, pero no se fue para el extremo. La señora Boluarte no solamente no lo implementa, sino se fue para el extremo. Ustedes ven con qué bancadas gobierna, con sectores de la derecha. De tal manera que el descontento de la población es por eso. Porque si la señora hubiera implementado siquiera una propuesta de Perú Libre, por ejemplo, renegociar los contratos, o la reforma agraria, o cobrar la deuda tributaria de las grandes empresas, la gente estuviera contenta. Acuérdese usted que el año 2022 hubo ingresos en el Estado donde se financiaron bastantes proyectos, se reconoció derechos laborales a los maestros, a los sectores salud, porque las empresas empezaron a pagar voluntariamente sus deudas tributarias, porque estaba el premier Guido Bellido, a quien nosotros del Congreso le dijimos que empiece a cobrar las deudas. Vino la señora Mirta Vázquez, quien ahora sale por ahí de opinóloga, y no quiso seguir con esta política. No, se negó a cobrar la multa a Repsol. No, la señora, no, ellos son del sector caviar. ¿O de qué lado? Acuérdese que mucho tiempo ha habido un grupo de gente que decía que es de izquierda, pero eran del sector caviar, que vive las ONGs, que no son de izquierda, son la misma derecha vestida con diferente vestido. El único partido de izquierda popular es Perú Libre. Ahorita Perú Libre. Nosotros no vivimos de las ONGs. Estos sectores que dicen de izquierda viven de las ONGs. ONGs financiadas por gobiernos y empresas extranjeras, transnacionales, que no son independientes. Por eso es que vemos que ellos responden a otros criterios. Tienen un discurso de izquierda, que durante tiempo nos ha engañado, pero justamente cuando llegó el doctor Vladimir Cerrón y Perú Libre a la escena política, porque somos nuevos en la política, desenmascaramos a ese sector. ¿Por qué la señora se negó a cobrar la deuda tributaria a las grandes empresas? Lo que Guido Bellido dejó encaminando, ella no lo siguió. Más bien, o sea, nada de lo que ha marcado el partido, que lo eligió también a ella como vicepresidenta, ha cumplido la señora Boluarte. La señora Mirta Vázquez
dio un decreto supremo que estableció las políticas generales de gobierno. Yo les voy a compartir esto, que era prácticamente un plan de gobierno que debería cumplir en los 5 años el presidente Castillo. Era la copia y pega de un plan de gobierno de la derecha, que Guido Bellido lo dejó y ella lo cambió. Luego vino el señor Aníbal Torres de Premier, que más bien fungió de abogado de Rexol y de las grandes empresas para cuidar que ellas no paguen los impuestos, ¿no? Nosotros en su momento le dijimos al presidente Castillo, él no escuchó. Es parte de responsabilidad de Bellido, de Aníbal Torres y de Betsy Chávez que hoy Castillo esté tras las rejas. Ellos, pues hasta ahora lo mantienen preso, porque mire, el señor Aníbal Torres quiere ser candidato presidencial, y para que él sea candidato presidencial no tiene que estar Castillo libre. Por eso es que él, con sus abogados manejan su defensa y lo tienen preso a presidente Castillo. Y le han hecho la jugada de su vida a Castillo, ¿no? Vamos con la llamada antes que se vaya. A ver, tenemos comunicación, estamos en el aire. Hola, buenas tardes, contacto informativo, su nombre, de qué parte llama. Buenas tardes, le estamos escuchando, estamos en línea, por favor. Buenas tardes, señor periodista y la señorita Judy, muy buenas tardes. A ver, felicitarlo al señor congresista Américo Gonza, que se mantenga en el Congreso firme para derrotar a esa fuerza popular que está liderando desde afuera esta Keiko Fujimori, liderado entre el Congreso de sus congresistas y de Alianza por el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, y todos esos partidos tan crueles que hoy en día está azotando al pueblo peruano. Esos pocos congresistas, es cierto, el señor congresista que está diciendo son poquísimos, pero lamentablemente el tercio de congresistas corruptos están que hoy oprime al pueblo peruano. Por eso cajamarquino, pueblo peruano, debe estar atento por el día de mañana, del 13 al 14 al 15, los acontecimientos de este Congreso oprimidor, esclavizador, que nos sacan la última en la economía, saqueándonos los bolsillos de cada peruano para enriquecerse a costillas del pueblo. Estos congresistas que están mencionados sus nombres y del partido que no hace nada absolutamente, todos esos congresistas que han hecho la vida imposible a los líderes que realmente estaban luchando por nuestro país para que haya un desarrollo verdadero, pero lamentablemente este Congreso es el agitador que ha oprimido al pueblo peruano, y así también esta Dina Boluarte, que es la traidora, la usurpadora, porque esa no es la lideresa del pueblo, esa es la títera de Keiko Fujimori y el Congreso, y ahí está la mayor parte de corruptos. Por eso que ellos han creado como el cuento del terrorismo como en los años 90, y hoy igualito con la extorsión. Y han entendemos. Creado muchísimas gracias. El tiempo nos gana, muy amable, hemos entendido lo que usted siente y quiere y le quiere expresar aquí al parlamentario. Vamos a trasladar una pregunta, congresista, que también nos ha llegado, del docente Robert Kalim Bazán Rojas. Dice: buenas tardes, soy docente de profesión. Mi pregunta al congresista es: ¿por qué para subir el sueldo de un docente ponen demasiadas trabas, pero para los congresistas que aprueben leyes de una semana para otra se hace? Ejemplo, el aguinaldo navideño de un congresista el año pasado fue de 17,000 soles, y de un docente que trabaja 10 meses, 5 días, con las justas nos dan 300 soles miserables. Dice que no alcanza para una Navidad justa que nos merecemos. ¿Qué proyectos ha presentado él como congresista sobre la docencia? Gracias por la respuesta, congresista. Sí, mire, el sector de educación, en este periodo que tenemos allí, hemos presentado muchos proyectos, yo mismo, la bancada de Perú Libre. Por ejemplo, miren, en el sector de educación, los docentes de los CEPROS, los institutos tecnológicos, pedagógicos, tenían 25 años como contratados, sin nombramiento, sin beneficio. Lo que menciona el docente, yo le agradezco por su pregunta, y al ciudadano que participó anteriormente también le agradezco por su apoyo y su respaldo. Ellos, por ejemplo, los docentes tenían la CTS el 17%, ahora tienen el 100%. O sea, un profesor que se jubila ahora va a tener una CTS que supera los 100,000, antes no llegaba ni a 5,000. Entonces, pero todo esto, nosotros podemos hacer las leyes en el Congreso,
pero finalmente para implementarse necesitan recursos. Ahí es cuando viene el cuello de botella en el Ministerio de Economía, ¿no? Que no le asigna presupuesto, porque estos proyectos para reconocerle a los docentes que su aguinaldo sea un sueldo más como cualquier otro trabajador, ya están, pero el Ministerio de Economía no presupuesta, diciendo que no hay dinero en el Estado. Por eso yo les decía anteriormente, ¿no? Dinero sí existe, es la gran mentira que nos han vendido, porque ellos lo que tienen que hacer es cobrarle la deuda tributaria a las grandes empresas. Yo cuando llegué, el primer proyecto que presenté fue para cobrar la deuda tributaria. Y lo para que se va en corrupción. Y lo que se va en la corrupción que nosotros tenemos. Ahí, por ejemplo, le pedimos al presidente Castillo que haga cuestión de confianza para aprobar este proyecto. ¿Quién no lo dejaba? El señor Aníbal Torres y todos esos asesores que tenía ahí, que se dedicaron a no sé qué, pero menos a apoyar. Y que le pusieron la venda a Castillo. Y que finalmente lo llevaron a donde está, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos ya hecho el consenso para que se lleve el referendo para la nueva Constitución. Lo único que tenía que hacer el presidente Castillo es presentar el proyecto al Congreso y hacer cuestión de confianza. Claro, pero yo me imagino lo que dice el docente aquí es claramente a lo que los congresistas rápidamente aprueban, lo que sí les va a beneficiar, ¿no? Como el tema de los aguinaldos y más, pero no aprueban este presupuesto para el sector educación, el PBI que suba, en fin, todo esto que podría ayudar de manera significativa y se trabaja para las grandes mayorías, ¿no? Hay otra inquietud, señor congresista, buenas tardes. Quiero preguntar sobre la Escuela de la Policía. ¿En qué avance está? ¿Para el próximo año habrá examen? Esa es la pregunta. Así, mire, esta pregunta nos permite de alguna manera darle a conocer al pueblo de Cajamarca, a la región Cajamarca, que ya se reaperturó la Escuela de Policía. Está funcionando hace casi 2 meses, con 300 alumnos nuevos que han venido, de tal manera que ya no hay peligro que se cierre. Es un trabajo que nosotros emprendimos cuando asumimos nuestra legislatura. Prácticamente la encontramos cerrada la escuela, ¿no? De ahí la reaperturamos con el terreno a nombre del ministerio, una serie de gestiones. Dios mediante, ya el próximo año haya un proceso de admisión propia aquí en Cajamarca, ¿no? Los alumnos que están ahorita estudiando, que han venido de otras regiones, fueron alumnos que en el proceso extraordinario no alcanzaron vacante en su región, en la escuela de esa región, pero que sí habían aprobado el proceso. Entonces hicimos las gestiones con el ministerio, la policía, el comando de la policía, para que nos asignen estudiantes, que eso nos permitía de alguna manera mantener viva la escuela. Si no hubiéramos conseguido los alumnos este periodo, posiblemente la policía iba a replegar a todos el director, los oficiales y más personal policial que estaba ahí sin alumnos, y hubiera sido más complicado nuevamente reaperturarla, ¿no? A Dios gracias se ha conseguido. Ese es un gran logro, y a nuestra ciudadana que nos pregunta, Dios mediante, estamos haciendo todas las gestiones para que el próximo año ya haya un proceso de admisión propia aquí en Cajamarca. Correcto, en Cajamarca. Hay una última llamada, así es, por tenemos favor. una comunicación. Aló, buenas tardes, contacto informativo, sí. Su nombre, por favor, ¿de qué parte nos llama? Adelante. Sí, aló. Sí, le escuchamos, adelante. Sí, mi pregunta es lo mismo por lo que por la escuela de la policía, porque muchas veces vienen los congresistas de Cajamarca, dicen ya, pero el año pasado lo me ofrecieron y prácticamente no se dio, y este año nuevamente están ofreciendo, pero yo no sé por qué de veramente en Cajamarca no hay esa institución, y hay tanto joven que a veces viajan muy lejos por tener que ocupar una vacante o ser profesionales, pero en Cajamarca, y habiendo en Cajamarca una región que debe haber, yo no sé por qué no lo hay. Correcto, muchas gracias, muy amable. El congresista ya lo manifestó sobre eso. Sí, ya la escuela ya está reaperturada prácticamente. Hay 300 alumnos jóvenes que han venido a estudiar. El próximo año sí estamos coordinando con el comando de la policía, el Ministerio del Interior, el director de la escuela, el comandante Abel, que muy empeñoso está detrás de este proceso para que el próximo año sí, Dios mediante, se abra un proceso propio aquí en Cajamarca. La reapertura de la escuela ya es una realidad ya. Prácticamente, ¿no? Es decir, el próximo año se aseguraría esto. Esto de los procesos también que tanto piden los padres de familia para que no vayan a otras regiones. Sí. Congresista, le agradezco su presencia, el tiempo nos ha ganado. Lo último. Sí, a saludar a Cajamarca, a la región Cajamarca en su conjunto. Nosotros estamos pendientes de ahí de los proyectos que hemos presentado para que van a ayudar mucho a transformar este sistema que necesita ser cambiado. Sin embargo, no tenemos la fuerza suficiente de los votos en el Congreso. Esperamos que en próximas legislaturas puedan llegar más gente de esta convicción
al legislativo, que es donde se puede cambiar la realidad del país, ¿no? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que otro gran poder del Estado es el poder judicial. Fíjense que si son 3 poderes del Estado, 2 son elegidos por voto popular, tanto el Congreso y el Ejecutivo. Que no nos guste de repente los que llegan nos fallen, es otro tema. Pero hay un poder del Estado al que no lo elige nadie y que tienen más poder todavía que encima del que los otros 2, que los elegidos por que el los pueblo, elegidos ¿no? por el pueblo, porque claro, meten preso inclusive hasta un presidente. Imagínense qué podrían hacer con un ciudadano del común, ¿no? Que es el poder judicial. Por eso una de nuestras propuestas que nosotros tenemos, como lo está haciendo México ya, es que tanto los que dirigen la Fiscalía y el Poder Judicial también sean elegidos por voto popular, porque no los vemos a los grandes magistrados caminar por el campo, ¿no? Los congresistas nos pueden decir de todos, digo, hay de todos seguramente, ¿no? Con todos los errores, pero estamos con el público que nos dice las cosas y que nos hace ver los errores también, y que nos cuestiona también, y que a veces también reconoce el trabajo. Pero nadie ha visto un juez supremo recorrer el Perú profundo. Claro, mucho que ellos discutir su oficina, sobre eso, desde ¿no? su oficina deciden inclusive la cárcel de un inocente. En las cárceles de las provincias, campesinos presos 15, 20 años porque le encontraron una pistola, una escopeta que cuidaba su ganado, que era inclusive vieja porque era el abuelo del papá. Pero hemos visto que al maldito Cris le encontraron 5 pistolas en una moto y dijeron que no habían pruebas. Entonces miren el trato que le dan al delincuente y al campesino humilde. Entonces eso tiene que cambiar. No solamente el Congreso, el Poder Legislativo, que seguramente está fallando, que hay que mejorar, pero el Poder Judicial no se queda atrás, y es uno de los que nadie le dice nada a los jueces y fiscales. Dile algo. Y nadie cree, ¿no? Nadie les cree, ya nadie. Pues a los jueces, a los fiscales que saben que hacen tremendos negociados. Wilson Escobar dice, el Congreso hace leyes a su favor y seguramente no se equivoca en este caso. Muchas gracias, congresista, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio.